La segunda venida de Cristo es uno de los temas más debatidos y esperados dentro de la historia de la religión cristiana. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha tratado de comprender cómo y cuándo ocurrirá este acontecimiento, que según la Biblia marcará el fin de la historia tal como la conocemos. Jesús mismo dejó claro que nadie sabe el día ni la hora, pero al mismo tiempo, las Escrituras ofrecen señales y descripciones de lo que sucederá. Si te interesan los misterios de la fe, la historia de las religiones y los secretos de la Biblia, te invito a suscribirte a este canal para apoyar este proyecto. Lo primero que debemos entender es que la segunda venida no será un evento oculto o privado, como algunos grupos han querido interpretar a lo largo de la historia. Según el Evangelio de Mateo, Cristo regresará con poder y gran gloria, de manera visible para todos. Esto contradice teorías que han intentado explicar su regreso como algo meramente espiritual o simbólico. El texto bíblico parece claro. Será un acontecimiento universal y público, imposible de ignorar. En el Apocalipsis se menciona que todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron. Esta declaración ha generado discusiones entre teólogos y creyentes, porque plantea la idea de que incluso los que rechazaron a Jesús serán testigos de su regreso. ¿Qué significa esto? Algunos sostienen que es un lenguaje simbólico. Otros afirman que literalmente la humanidad entera lo presenciará, sin importar el tiempo ni la distancia. La polémica radica en cómo interpretar estas palabras. Otra característica central que describe la Biblia es el sonido de trompeta que anunciará la venida del Señor. En la tradición bíblica, las trompetas siempre marcan eventos trascendentales. En el Éxodo, en las batallas de Israel y ahora en el regreso de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses afirma que, con voz de mando y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Este detalle conecta el regreso de Jesús con la resurrección de los justos, un tema que también genera debate en distintas corrientes cristianas. La segunda venida está estrechamente ligada a la idea del juicio. Jesús habló de separar a las ovejas de los cabritos, una imagen que ha pasado a la historia como símbolo del juicio final. Esto sugiere que no se tratará solo de un regreso glorioso, sino también de un momento de justicia y rendición de cuentas. Para algunos creyentes, este juicio es motivo de esperanza, para otros, de temor. Esta dualidad ha marcado la espiritualidad cristiana durante siglos. Es importante señalar que la Biblia presenta la venida de Cristo como un acontecimiento repentino. Pablo lo describe como ladrón en la noche, una metáfora que subraya la imprevisibilidad del evento. A lo largo de la historia, muchos han intentado predecir fechas exactas, pero todos han fallado. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué tantas personas han caído en la tentación de ponerle fecha a un suceso que la Biblia dice claramente que es imprevisible? En el Evangelio de Mateo también se menciona que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Estas señales cósmicas han sido interpretadas de múltiples formas, como fenómenos literales que ocurrirán en la naturaleza, o como un lenguaje simbólico para hablar del colapso del orden mundial. Sea cual sea la interpretación, la Biblia muestra que el regreso de Cristo no pasará inadvertido. La imagen del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, rodeado de ángeles, es quizá una de las más poderosas de todo el Nuevo Testamento. El simbolismo de las nubes como signo de la presencia divina se remonta al Antiguo Testamento, cuando Dios guiaba a Israel en el desierto en una columna de nube. Esto nos muestra que la segunda venida está profundamente enraizada en la tradición bíblica de la manifestación visible de la gloria de Dios. A lo largo de la historia, algunos movimientos han sostenido que Cristo ya volvió en secreto, o que su regreso debe entenderse de manera espiritual y no literal. Sin embargo, el consenso entre la mayoría de las tradiciones cristianas es que se trata de un evento real, visible y futuro. El contraste entre estas posturas genera un terreno fértil para el debate, y en la próxima parte exploraremos con más detalle qué implicaciones tendrá este acontecimiento para la humanidad y la creación entera.
Uno de los puntos más interesantes sobre la segunda venida de Cristo es su relación con la esperanza cristiana a lo largo de los siglos. Desde los primeros discípulos, la expectativa de que Jesús regresara pronto alimentó la fe de comunidades perseguidas y frágiles. Para ellos, la promesa del regreso de Cristo era la garantía de que el sufrimiento no tendría la última palabra. Hoy en día, sin embargo, la espera se ha extendido por 2 milenios, lo que ha generado preguntas inevitables. ¿Por qué Jesús aún no ha regresado? ¿Es posible que la humanidad haya malinterpretado las Escrituras? El apóstol Pedro aborda esta duda en su segunda carta, afirmando que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Según esta visión, lo que parece tardanza desde la perspectiva humana es, en realidad, parte del plan divino. Pedro insiste en que Dios no retarda su promesa, sino que da oportunidad para que más personas se arrepientan y sean salvas. Este argumento teológico busca explicar la aparente demora, aunque también abre la puerta a discusiones sobre el tiempo en el que actúa Dios frente al tiempo humano. En la tradición cristiana, la segunda venida también está ligada a la idea de la restauración del orden original de la creación. Pablo escribe en Romanos que la creación entera gime esperando la redención. Este lenguaje sugiere que el regreso de Cristo no solo tendrá un impacto sobre los seres humanos, sino también sobre el universo entero. La segunda venida se presenta así como el inicio de una nueva era, donde el mal y la corrupción serán derrotados definitivamente. El juicio final es uno de los aspectos más polémicos en la teología cristiana. Jesús habló de recompensas y castigos, de vida eterna y condenación eterna. Estas afirmaciones han dividido a lo largo de la historia a diferentes corrientes de pensamiento. Algunos interpretan estos pasajes de manera literal, defendiendo la existencia de un cielo y un infierno como destinos finales. Otros sostienen que el lenguaje es simbólico, y que lo que la Biblia describe es una separación moral o espiritual, más que una geografía del más allá. La imagen de Jesús viniendo con sus ángeles para recoger a los elegidos es también fundamental. En Mateo se afirma que Él enviará a sus ángeles con gran trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los 4 vientos. Esto nos plantea preguntas difíciles. ¿Quiénes son esos escogidos? ¿Se refiere únicamente a los cristianos o abarca también a los justos de todas las naciones y religiones? La respuesta ha sido motivo de controversia entre diferentes tradiciones, generando visiones inclusivas en algunos casos y excluyentes en otros. No menos importante es el papel de Israel en la segunda venida de Cristo. Algunos intérpretes sostienen que el pueblo de Israel tiene un lugar especial en el cumplimiento de las profecías, basándose en palabras de Jesús y en las cartas de Pablo. Según esta visión, los acontecimientos en torno a Jerusalén y el pueblo judío son señales proféticas del fin. Otros, en cambio, creen que la Iglesia ha reemplazado ese rol, lo que ha generado debates intensos en la historia del cristianismo. En el libro de Apocalipsis se describe la batalla final entre el bien y el mal, conocida como Armagedón. Allí se presenta a Cristo como el jinete fiel y verdadero que viene a juzgar y a guerrear. Estas imágenes, cargadas de simbolismo, han inspirado interpretaciones muy diversas, desde las más literales, que ven en ellas una guerra futura, hasta las más espirituales, que entienden la batalla como una lucha entre principios, más que entre ejércitos humanos. La idea de un milenio de paz, mencionada también en el Apocalipsis, añade otra capa de complejidad. ¿Será un reinado literal de 1000 años en la tierra? ¿O se trata de un número simbólico que representa la plenitud del gobierno de Cristo? Esta cuestión divide a premilenialistas, a milenialistas y postmilenialistas, corrientes que han influido profundamente en la teología y la predicación cristiana. La diversidad de interpretaciones muestra que, aun con las mismas escrituras, los creyentes llegan a conclusiones muy diferentes. En este punto, queda claro que la segunda venida de Cristo no solo es una promesa bíblica, sino también un campo de intensas discusiones y distintas visiones. Lo que para algunos es un relato literal,
Para otros es un lenguaje simbólico. Lo que unos ven como esperanza futura, otros lo entienden como realidades espirituales presentes. En la siguiente parte analizaremos más a fondo cómo estas interpretaciones impactan la vida práctica de los creyentes y qué implicaciones tiene esta promesa para el presente y el futuro de la humanidad. Hablar de la segunda venida de Cristo no es solo hablar del futuro, también es reflexionar sobre el presente. Jesús mismo, en sus discursos apocalípticos, insistió en la necesidad de estar vigilantes y preparados. La parábola de las vírgenes prudentes y necias es un claro ejemplo. El regreso del Señor sorprenderá a muchos que no estaban listos. La enseñanza no es tanto especular con fechas, sino vivir en un estado de expectativa activa, manteniendo la fe y la integridad moral. En la historia de la Iglesia, esta expectativa ha tenido consecuencias prácticas muy diversas. Algunos movimientos han adoptado un estilo de vida austero y comunitario, convencidos de que Cristo estaba a punto de regresar. Otros han caído en posturas extremas, como abandonar sus trabajos o vender sus propiedades, lo que en muchos casos terminó en frustración. Esta tensión entre la espera activa y el riesgo de fanatismo ha estado presente a lo largo de los siglos, y aún hoy sigue generando debate. La segunda venida de Cristo también plantea un desafío ético. Si de verdad creemos que habrá un juicio en el que nuestras acciones serán evaluadas, ¿cómo deberíamos vivir ahora? Para muchos cristianos, esta esperanza no es motivo de miedo, sino de compromiso. La idea de que Jesús volverá impulsa a vivir con justicia, compasión y fidelidad, como un anticipo del reino que vendrá. En este sentido, la escatología se conecta con la ética diaria, y la fe se traduce en acciones concretas. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el contraste entre la primera y la segunda venida de Cristo. La primera fue en humildad, como un niño en un pesebre, viviendo entre los pobres y muriendo en una cruz. La segunda, según la Biblia, será en gloria, con poder y majestad. Este contraste subraya la paradoja central del cristianismo. El mismo Jesús que se entregó por amor, regresará como juez y rey. Esa dualidad ha sido interpretada de maneras diversas en la teología y ha generado intensas reflexiones sobre la identidad de Cristo. En el mundo actual, hablar del regreso de Cristo puede parecer anticuado para algunos, pero sigue siendo un tema central en la fe de millones. Las imágenes de catástrofes, guerras y desastres naturales han llevado a muchos a preguntarse si estas son las señales del fin que la Biblia menciona. Aunque no podemos afirmar que tales eventos sean prueba definitiva, sí reflejan la fragilidad de la humanidad y la necesidad de un orden más justo y esperanzador. La segunda venida también toca un aspecto interreligioso interesante. Aunque se trata de una creencia profundamente cristiana, otras religiones tienen expectativas similares de una figura redentora o de un juicio final. En el Islam, por ejemplo, se espera la venida de Isa, identificado con Jesús, como parte de los acontecimientos del fin de los tiempos. Estas similitudes muestran cómo la esperanza en un futuro de justicia es un anhelo compartido por diferentes culturas y tradiciones religiosas. Al final, lo esencial del mensaje bíblico sobre la segunda venida no es el miedo ni la especulación, sino la esperanza. Para los primeros cristianos, era la certeza de que la muerte no era el final y de que el mal no tendría la última palabra. Para los creyentes de hoy, sigue siendo una promesa que invita a mantener la fe firme en medio de la incertidumbre del mundo. El regreso de Cristo, más allá de sus interpretaciones, es un recordatorio de que la historia no se dirige al caos, sino a un desenlace bajo el control de Dios. La polémica en torno a la literalidad o simbolismo de las profecías, la identidad de los escogidos o la duración del milenio, continuará alimentando debates entre estudiosos y creyentes. Pero quizá el punto más importante no es resolver todos los detalles, sino reconocer el llamado a vivir en coherencia con la fe que profesamos. La segunda venida, en última instancia, es tanto un misterio futuro como una invitación presente a la transformación personal. Si este tema te ha parecido interesante,
te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Y me encantaría que dejes tu comentario. ¿Qué opinas sobre la segunda venida de Cristo? ¿Crees que será un evento literal, simbólico o algo distinto a lo que tradicionalmente se enseña? Tu opinión puede enriquecer mucho la conversación en esta comunidad.